entonces vamos a iniciar la práctica del taller de artrodiastasis de codo. Las monografías están en sus correos y vamos a tener en cuenta varios aspectos antes de el inicio del montaje de nuestro fijador, los elementos necesarios para hacer nuestro montaje, los aros, un aro de 3/4 o podemos utilizar medio aro, en este caso vamos a usar un 3/4 para hacer nuestro montaje. Tener en cuenta que la parte que queda abierta, la parte anterior, para poder facilitar la flexoextensión del codo durante el proceso de rehabilitación una vez hemos colocado el fijador y hemos hecho la artrodiastasis. A nivel de nuestro modelo debemos tener en cuenta dos cosas importantes: la zona crítica en el húmero, que está más o menos a 10 centímetros, en donde pasa el nervio mediano, y determinar el punto de giro en el cual colocamos nuestras bisagras y que va a ser el sitio en donde extensionar nuestro fijador para favorecer la rehabilitación y ganar arcos de movilidad en nuestro codo, que es la finalidad del montaje de este fijador externo. Cuando determinamos el sitio de la zona crítica del nervio radial, podemos hacer una pequeña disección y hacemos una liberación y aislamos el nervio para poderlo identificar y poder estar más tranquilos cuando realizamos el montaje del fijador externo, para con los tornillos no llegar a lesionarlo. Entonces vamos a tener dos bloques: el bloque proximal, que es el bloque del húmero del brazo, y el bloque distal, que es el bloque del antebrazo, que están unidos por las bisagras que vamos a colocar lateral, medial, y una provisional que colocamos posterior para cuando hacemos la artrodiastasis, cuando hacemos la abertura de la articulación, la podamos hacer más concéntrica y favorezca más que no haya inestabilidades o que la articulación se mueva. Esa bisagra posterior la retiramos ya cuando estamos en el proceso de rehabilitación del paciente. Vamos a determinar la distancia y el tamaño del aro dependiendo de las características físicas del paciente. Vamos a colocar inicialmente 2 barras. Entonces, para facilitar la colocación en el paciente, iría más o menos en esta posición y colocaríamos el cuarto de aro restante para cerrarlo en la parte proximal. Y le colocamos una barra adicional para darle un poquito más de estabilidad para poderlo fijar. Recordando que todas las barras deben quedar a la misma altura. Hacemos lo mismo. Y ahora sí, vamos a posicionar nuestro fijador para colocar los tornillos. Vamos a tener en cuenta que lo vamos a dejar un poquito alto, porque aquí tenemos que colocar, a esta altura de los cóndilos, tenemos que colocar las bisagras y nos tiene que dar un espacio. Y como la bisagra la vamos a colocar sobre ese aro, sobre ese sitio, los tornillos los podemos colocar un poco posteriores, cuidando los corredores de seguridad. Entonces vamos a colocar nuestro primer tornillo proximal. Recuerden que ya en nuestro paciente o en la pieza anatómica en la cual van a trabajar, tenemos la disección y ubicado nuestro nervio radial. Pasamos nuestro primer tornillo, nuestra broca, brocamos inicialmente, pasamos el tornillo. Cuando llegamos a la otra cortical le damos
unas 2 vuelticas adicionales, soltamos, fijamos nuestro primer tornillo, revisando el posicionamiento del aro, centralizando nuestro aro a nuestra pieza. Fijamos, nuestra bisagra no va a quedar bien posicionada. Ahí revisamos nuestro posicionamiento, vemos que ahí mejoró bastante. Fijamos y fijamos nuestro tornillo. Colocamos nuestro tornillo distal, como dijimos, lo vamos a colocar un poquito hacia atrás para no interferir con la colocación de la bisagra, que tiene que ir más o menos en nuestro centro de rotación. Colocamos la broca, buscamos el sitio para la inserción de nuestro tornillo. Pasamos, en este caso en el húmero estamos colocando tornillos de 5. Colocamos los tornillos adicionales, uno proximal. Muy bien, y hacemos lo mismo, fijando nuestro tornillo y vamos a colocar nuestro otro tornillo distalmente. Tenemos nuestro bloque proximal colocado. Revisamos que en nuestro paciente tengamos buen espacio, que esté bien centralizado nuestro fijador, y terminamos de estabilizarlo colocando las barras adicionales. Como este aro es de 140, lo ideal es colocarle 4 barras para favorecer la estabilidad. Aros de 120 para abajo podemos colocar 3 barritas, en este caso como es de 140, pues idealmente 4 barras para estabilizar. Esto lo podemos hacer en este momento o lo podemos hacer al final de todo el montaje. En este caso vamos a montarlo de una vez. Y cerramos y fijamos nuestro sistema. Entonces tenemos ya nuestro bloque proximal colocado. Si es el caso, revisamos el centramiento y si vemos que hay necesidad de centralizarlo un poquito mejor, simplemente soltamos los tornillos y corremos los aros un poquito hacia medial o hacia lateral para mejorar la centralización del mismo. Entonces este es nuestro primer paso, el bloque proximal. Ahora, para instalar el bloque distal debemos determinar el punto de giro. A través del intensificador de imágenes miramos y ubicamos el punto de giro, y como vamos a hacer una artrodiastasis y vamos a variar el punto de giro, normalmente ese punto de giro lo colocamos 1 o 2 milímetros. El punto de la bisagra va 1 o 2 milímetros por encima de ese punto de giro. Para poder determinar, colocamos una guía con un alambre de Kirchner, el punto en donde nos va a girar la bisagra para tener una orientación de la colocación de nuestras bisagras, que son las que nos van a ayudar a facilitar. Ubicamos nuestro punto de giro, una vez lo establecemos, 1 milímetro por encima del mismo, colocamos una guía que nos va a servir para ubicar las bisagras. Bueno, aquí vamos a pasarlo completo hacia el lado de allá, pues no tenemos ningún problema. Entonces más o menos ese es nuestro punto de guía. Tenemos nuestras bisagras. Una vez establecido nuestro punto de giro, vamos a integrar nuestro sistema proximal con nuestro bloque distal, y para eso vamos a aprovechar la colocación de las bisagras
en el punto de gire necesitamos para hacer la parte de distracción y la parte posterior de rehabilitación del paciente. Entonces colocamos nuestras bisagras en la posición que deseamos, a la altura requerida, que es nuestro punto de giro. Entonces más o menos aproximamos, esa es nuestra altura. Recordemos que tenemos que hacer una distracción concéntrica. Entonces colocamos nuestra bisagra lateral. Importante, nuestras tuercas queden hacia afuera para facilitar cuando las abrimos y cerramos. La dejamos, todavía no la vamos a ajustar. Vamos a colocar el lado medial. Recuerde que deben quedar a la misma altura. Y finalmente vamos a dejar una colocada en la parte posterior para facilitar la distracción concéntrica. En este punto, ya colocados, recuerde que nos quede hacia afuera. En este punto revisamos nuestros aros del bloque distal o del antebrazo, determinamos la altura, recordemos la parte anterior es 3/4 o medio aro y la parte distal el aro completo, determinamos más o menos la altura que vamos a necesitar y colocamos 2 barras para estabilizar ese bloque. Entonces, ¿no? Colocarlo y vamos a completar y ya tenemos nuestro, teniendo en cuenta que nos debe quedar hacia adelante. Colocamos nuestras barras. Muy bien. Y este tercero, que es provisional, únicamente para la fase de distracción. Entonces dejamos proximal y distal, aseguramos las bisagras en la posición que necesitamos y dejamos la posterior simplemente para ayudar a la parte de la distracción. Esa la retiramos después de hacer la distracción intraoperatoria. Revisamos y cerramos nuestras barras y ahora vamos a fijar el bloque distal en el antebrazo. En el bloque distal recuerden que no podemos utilizar los tornillos de 5-0 porque podemos fracturar el hueso, entonces utilizamos tornillos de 4.5 o podemos utilizar tornillos un poquito más pequeños. Recordemos, en la parte proximal de nuestro antebrazo vamos a colocar los tornillos en el cúbito, en la superficie cuadrilátera que tiene el cúbito en la parte superior, y los tornillos distales vamos a fijar un tornillo en el cúbito y un tornillo en el radio. Con eso bloqueamos la pronosupinación. Pasamos nuestro tornillo. Y cerramos nuestro tornillo. El cúbito distal.
Aseguramos el tornillo y colocamos el otro tornillo de cúbito sobre la misma superficie. Aseguramos el cubo, aseguramos el tornillo, lo fijamos. Fijamos el cubo y fijamos el tornillo. Tenemos entonces nuestro bloque proximal, nuestro bloque distal, nuestro fijador completamente posicionado. Vamos a colocarle ahorita las 2 barras adicionales para estabilizar. Muy bien, una vez que ya tenemos todo nuestro andamiaje montado, intraoperatoriamente hacemos una distracción de 2 milímetros en la articulación. Y para que sea concéntrica, entonces la hacemos simétricamente en las 3 barras. Y fijamos, cerramos. Y una vez ya hemos hecho la distracción intraoperatoria, vamos a dejar una estabilización entre los 2 sistemas para evitar la movilidad del paciente y esté en reposo, y retiramos la bisagra que colocamos en la parte posterior. Entonces vamos a colocar primero las 2 barras que nos hacían falta para estabilizar el sistema y la otra la podemos colocar. Cerramos, fijamos y aseguramos. Posterior, ya no la vamos a necesitar, y vamos a colocar el poste uniendo los 2 sistemas para mantener fijo, y eso también nos favorece el proceso. Y colocamos el poste anterior para bloquear el sistema, y también nos va a favorecer en el posoperatorio para la rehabilitación del paciente. Esta pieza que estamos colocando es opcional, pero es muy útil para el manejo del paciente en el manejo de rehabilitación de fisioterapia con el fijador colocado. ¿Listo? Y así hemos concluido nuestro montaje del fijador externo para la artrodiastasis de codo con fijación externa circular.